Usar tamsulosina y ciprofloxacina es una combinación peligrosa para la salud y la vida. ¿Por qué? Observa este esquema. ¿Quieres conocer los detalles? Si es así, mira este documental hasta el final. MedicBien presenta Medicación sin riesgo con el Dr. Edgar Arenas. En este documental quitaremos un velo, pues más adelante diré por qué expresamos que esta es una combinación que conviene eludir. Si quieres conocer el mecanismo exacto de por qué y cómo acontece lo que narraré, aviva tu mente, mantente en contacto y acompáñame. Pues tenemos la llave, que es el conocimiento científico validado, que ofreceré como información determinante, no controversial, ya que el uso de un medicamento puede verse acompañado de efectos adversos. Pero no todos saben que el uso de más de un medicamento puede generar una serie de efectos por su combinación. A estos efectos por combinación de medicamentos se les dice o se les llama interacción medicamentosa. Estas interacciones pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser negativas. Las interacciones negativas pueden causar complicaciones e incluso muertes. Por eso es tan importante la información que vamos a compartir a continuación. Tomar un medicamento usado para relajar los músculos de la próstata y de la uretra, empleado para enfrentar los problemas urinarios vinculados con el crecimiento prostático, tamsulosina, junto con un antibacteriano, ciprofloxacina, es una combinación peligrosa que conviene evitar. Las consecuencias derivadas del uso asociado de fármacos son de dos tipos. Inmediatas, dentro de las 24 horas siguientes a la coadministración, y retardadas, luego de esas 24 horas, y se deben a la ocurrencia progresiva de los fenómenos bioquímicos implicados. Este documental tiene varias secciones, entre las que destacan la de las molestias y complicaciones causadas, la del mecanismo que explica lo que acontece, la de predisposiciones y agravantes, y la de con cuántos otros fármacos y enfermedades interactúa cada medicamento mencionado y cuántos resultados laboratoriales altera cada cual. Para saberlo todo, míralo hasta el final. Nadie ha de equivocarse jugando a ser médico. Serlo no es juego de niños. En publicaciones médicas importantes, validadas, se ha reportado, con base en investigaciones científicas realizadas, que esta combinación puede causar una serie de desajustes en el funcionamiento corporal, tales como dolor de cabeza, mareo, debilidad, hipotensión arterial ortostática, dolor de espalda, presión en la cara, dolor abdominal, diarrea, cansancio, somnolencia, goteo nasal e irritación de la garganta. Además de lo mencionado, se presentan náuseas, vómitos e irregularidades en la eyaculación y en algunos casos puede aumentar la sensibilidad al sol. Al respecto de la hipotensión arterial sistémica postural, que esta asociación puede causar, especialmente después de la primera dosis, que puede manifestarse como lipotimia, mareo. Es oportuno añadir a lo ya comunicado que cuando la caída tensional es de intensidad importante surge síncope vasomotor, también denominado como síncope vasovagal.
desmayo e ictus apoplético debido a la interrupción abrupta del flujo de sangre al cerebro al cambiar la posición corporal, repentinamente, desde estar acostado a sentado y al ponerse de pie, lo cual puede verse seguido de traumatismo cráneoencefálico con todas las consecuencias funestas de ello, por ejemplo, daño cerebral, discapacidad permanente e incluso la muerte. Por lo cual, se debe evitar levantarse rápidamente desde una posición sentada o acostada, para disminuir el riesgo de que se presente lo descrito acá cuando la combinación tamsulosina y ciprofloxacina sea ineludible. ¿Por qué ocurre esto? Antes de decírtelo, y si te parece que esta información es importante, suscríbete y dale like. Entonces, repito, ¿por qué ocurre esto? El mecanismo relacionado se vincula con el aumento de la concentración sanguínea de la tamsulosina. Y esto debido a la inhibición de su metabolización por la ruta de la isoenzima CYP3A4 interferida por la ciprofloxacina. La sintomatología descrita acontece más intensamente en quienes ingieren toronja, una fruta también conocida como pomelo y grapefruit, porque esta contiene un inhibidor de la metabolización de la ciprofloxacina y de la tamsulosina en la pared intestinal, que lleva al aumento de sus concentraciones sanguíneas y la prolongación de sus permanencias intracorpóreas, causándose toxicidad por ellas. La ciprofloxacina no debe ingerirse con productos lácteos, yogurt, alimentos fortificados con calcio, por ejemplo, cereales y jugos, ni vitaminas, pues se reduce la efectividad de este antibacteriano. Durante el uso de ciprofloxacina, debe evitarse la exposición directa a la luz solar, pues esta puede inducir la ocurrencia de lucitis fototóxica, una respuesta patológica en la piel frente a la agresión que representa la radiación lumínica, una alteración cuya fenomenología conviene comprender, pues la radiación lumínica constituye una porción del espectro de las radiaciones electromagnéticas, que incluye la radiación ultravioleta y la luz visible, que son capaces de inducir la ocurrencia de reacciones fotoquímicas en la piel luego de la exposición a ella durante minutos u horas. Enfermedades de la piel provocadas o agravadas por las radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol o por fuentes artificiales, como las cabinas de bronceado, son patologías exógenas, es decir, generadas desde afuera del cuerpo, siendo reacciones fototóxicas consecuencia de la absorción de la radiación y debidas a la presencia de algunos fármacos en la piel y en los vasos sanguíneos que la nutren. Esos fármacos son transformados o activados por dicha radiación produciendo lesiones cutáneas de carácter inflamatorio. La lucitis fototóxica es una forma peculiar de reacción de las fotodermatitis dinámicas, que se manifiesta como una quemadura solar exagerada, con enrojecimiento cutáneo intenso, sensación punzante o quemante, y con engrosamiento inflamatorio severo como resultado de la degeneración del tejido colágeno y elástico de la piel. Los alimentos retrasan la absorción de la tamsulosina hasta en 5 a 7 horas, lo cual ha sido aprovechado para suavizar el perfil de su concentración en sangre y reducir su fluctuación, y por esto, hay quienes recomiendan tomarla media hora luego de la misma comida diariamente. Durante el uso de ciprofloxacina debe evitarse la ingesta de café, pues deviene intoxicación cafeínica que se manifiesta con dolor de cabeza, insomnio, nerviosismo, irritabilidad, micción frecuente o incapacidad para controlar la micción, taquicardia, temblor y o fasciculación muscular, dificultad respiratoria, merma de la lucidez mental, agitación, confusión, alucinaciones, convulsiones, diarrea, vértigo, fiebre, sed intensa y latido cardíaco irregular. Si esta asociación es ineludible, es recomendable no ingerir licor porque este aumenta el riesgo de mareos y aturdimiento. La ciprofloxacina reduce el metabolismo de la tamsulosina porque inhibe la actividad de la isoenzima CYP3A4, agente que influye sobre la actividad química que transforma la tamsulosina, motivo por el cual aumenta su concentración sanguínea y prolonga su permanencia intracorporal, provocando la intensificación duradera de los efectos farmacológicos, lo cual causa alteración en el funcionamiento nasal, eyaculatorio, muscular, digestivo, neurológico y circulatorio, por lo que suele devenir
Hipotensión arterial sistémica postural al pasar de estar acostado a sentado y ponerse de pie abruptamente, citándose casos de síncope con caída y traumatismo cráneoencefálico de curso fatal. Si se está recibiendo esta combinación y se presenta algo de lo señalado acá, acuda de inmediato a un médico y notifíquele lo informado. Al hacerlo, estará abriendo las puertas para una atención magnífica y una vivencia espléndida y muy favorable. Tenemos las 4 fichas bibliográficas de los trabajos de investigación científica que sustentan lo informado aquí. Entonces, debido a lo que hemos informado, esta es una combinación que debería evitarse y han de buscarse otras opciones terapéuticas que no tengan los efectos de lo notificado aquí. Pues en la salud, la prevención es la mejor protección. La información comunicada, referente a la interacción mencionada, fue obtenida de diversas fuentes validadas. Esta información no debe considerarse asesoramiento médico para problemas individuales. Si no es médico, no asuma decisiones y consulte siempre al profesional autorizado para farmacomedicar. Todo el material audiovisual de este canal tiene únicamente fines informativos y no pretende sustituir lo propio del médico en el contexto de una atención individualizada. Cada quien debe dialogar siempre con un médico sobre cualquier duda que pueda surgir respecto al cuidado de su salud, muy particularmente cuando está usando medicamentos. Medicbien no asume responsabilidad alguna por el posible perjuicio derivado de un mal uso de la información comunicada en este canal. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la tamsulosina? Con otros 305 fármacos. 36 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 265 generando trastornos reversibles. 4 provocando inconvenientes leves. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la ciprofloxacina? Con otros 680 fármacos. 173 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 417 generando trastornos reversibles. 90 provocando inconvenientes leves. Los medicamentos pueden incidir sobre los resultados de los exámenes de laboratorio debido a sus efectos sobre el organismo, in vivo, y debido a interacción química sobre la muestra o la técnica, in vitro. La ciprofloxacina afecta 33 resultados laboratoriales, causando valores superiores en 29, inferiores en 4. La tamsulosina no se ha descrito interferencia con los resultados de laboratorio. Esto suele llevar hacia errores de interpretación, por ende, de diagnóstico y, consecuentemente, a decisiones de conducción terapéutica equivocadas, no imputables al laboratorio, implicando la probabilidad de peligro en contra de la salud y la vida. Hay medicamentos que no deben usarse durante el embarazo ni durante el amamantamiento. En la secuencia siguiente va a aparecer una banda. Si tú quieres conocer los detalles referentes a la información correspondiente, tócala y se activarán los procesos de vinculación que te llevarán a esa información. ¿Cuántas otras interacciones tiene la tamsulosina? 4 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada.
1 con alimentos, 1 con licor. ¿Cuántas otras interacciones tiene la ciprofloxacina? 10 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. Si te gustó esta información, compártela y notifica la existencia de MedicBien como el canal que informa acerca del uso combinado de medicamentos y sus complicaciones. Sígueme, haré más revelaciones. Si te parece útil esta información, suscríbete, dale like y si tienes alguna necesidad informativa por un caso que nos quieras plantear, escríbelo en la caja de comentarios. Te responderemos a la brevedad posible y te informaremos. Divulga la información que compartimos en este canal mientras nosotros seguimos construyendo el historial de excelencia sin precedente en pro del logro de la solución a un importante problema real que motivó a la Organización Mundial de la Salud a implementar el reto Medicación sin daño. Si deseas saber si los malestares que siente están vinculados a la combinación de medicinas que recibe o si desea contratar nuestro asesoramiento farmacológico, escríbanos a dirección @medicbien.com o visítanos a medicbien.com. Lo notificado acá se enmarca en el desafío de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente, Medicación sin daño, cuyo fin es reducir lo evitable relacionado con la medicación, y acata la declaratoria hecha en Lisboa por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 1981 sobre los derechos del enfermo a indagar sus riesgos por lo que usa y a recibir información real. En MedicBien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información aportada acá sea precisa, actualizada y completa en el momento de su publicación. La información científica es un recurso de referencia complementaria, de tendencia general, que es sensible al paso del tiempo, siendo de admitir que la ausencia de una advertencia no debe interpretarse como una indicación de seguridad para un caso determinado. Un camino de verdad para la vida.